4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. Tranquility Base here. The Eagle has landed. ¡Wow! ¿Viste, man? Finalmente llegamos a la luna. ¡Wow! ¿Sabes qué, man? Mirando alrededor, uno se pone a pensar, ¿no? En toda esta soledad. Realmente, ¿quiénes somos? ¿A qué venimos al mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Existe Dios? ¿O somos solamente moléculas con un poquito de vida y sentimientos? Estoy bastante seguro de que vinimos a la luna para llegar antes que los rusos. Y estoy bastante seguro de que somos muñequitos. Pero entonces, man, ¿estamos realmente en la luna? ¿No será todo tipo una flayada del inconsciente? ¿No será todo tipo una ilusión de nuestro inconsciente deseoso de salir de nuestras rutinas habituales? Man, deja de complicar las cosas. Ahora ni yo sé dónde estamos. Queridos alumnos, queridas alumnas, nos acercamos a fin de año y cada vez nos cuesta más reunir las fuerzas necesarias para estudiar. Pero a pesar de esto, ya estamos llegando a los últimos temas del programa, así que ¡fuerza! Si este video les gusta y les resulta útil, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Para empezar, por el título del video sabemos que vamos a estar hablando de la Guerra Fría. Pero, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Una guerra en la que hacía frío? No. Se conoce como Guerra Fría al periodo que comienza luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre 1945 y 1947, y que termina con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética entre 1989 y 1991. La razón por la cual se la denomina Guerra Fría es la siguiente. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió básicamente en dos bloques de países. Por un lado, teníamos el bloque occidental y capitalista. Este bloque estaba formado por todas las democracias liberales de Europa y de América y estaba liderado por Estados Unidos. El otro bloque era el bloque oriental formado por los estados comunistas de Asia y de África y estaba liderado por la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran las principales superpotencias que habían surgido luego de la Segunda Guerra Mundial y eran enemigos entre sí. Durante todo el periodo, estos países vivieron momentos de mucha tensión en los cuales se pensaba que se podía llegar a dar una nueva guerra mundial. Por eso el periodo recibe el nombre de Guerra Fría, porque si bien existía la tensión entre los dos países y el temor de que existiera una guerra, nunca existió un conflicto bélico armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aún así, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética participaron en guerras secundarias en países del tercer mundo, en los cuales no se enfrentaron directamente, pero se enfrentaban sus intereses. Y además de esto, también compitieron en muchas otras formas, a través del espionaje, de los deportes, de la carrera armamentista, de la carrera espacial, entre otras. ¿Alguna vez se preguntaron por qué en la gran mayoría de las películas estadounidenses los rusos son siempre los malos? Sí, la verdad es que sí. No me había dado cuenta. Bueno, esto sucede porque una de las características del periodo es que durante todos estos años los estadounidenses llevaron adelante una gran campaña propagandística en la cual los comunistas eran el principal enemigo de la democracia y del estilo de vida occidental y capitalista. Esta campaña propagandística, en la cual los rusos eran los malos, se filtró en la cultura popular a través del cine, de los cómics, de la televisión y dio por resultado muchos personajes que en las películas hacían el papel de antagonistas al héroe norteamericano. Como el periodo que estamos abordando cubre casi 50 años, este video va a estar estructurado en secciones. Primero vamos a ver las causas de la tensión, después vamos a ver las principales etapas y por último veremos las características generales del periodo.
Como vimos en el video anterior, luego de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de paz entre las potencias buscaron generar una situación de paz. Dos de los tratados más emblemáticos del periodo son los de Yalta y Potsdam, en los cuales se reunieron los líderes más importantes del momento. Joseph Stalin por la Unión Soviética, Winston Churchill por el Reino Unido y Franklin Delano Roosevelt por Estados Unidos. En los años siguientes a estos tratados, los Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron distintas áreas del planeta en la cual tendrían influencia. Y de esta forma se fueron formando los dos bloques que van a separar al mundo durante estos 50 años, el bloque capitalista y el bloque comunista. Además de esto, durante las conferencias de Yalta y de Potsdam, Alemania fue dividida en 4 sectores. Uno de estos sectores fue administrado por la Unión Soviética y los otros 3 eran administrados por los 3 países aliados: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. La zona de los aliados luego fue unificada y Alemania quedó dividida en 2 estados. Por un lado, la República Federal Alemana, que era capitalista y que estaba bajo la tutela de los Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que era comunista y que estaba bajo la tutela de la Unión Soviética. Esta división se completaría en el año 1961 con la construcción del Muro de Berlín, que era un muro que dividía las zonas este y oeste de la ciudad de Berlín. La primera etapa de este conflicto es la etapa de máxima tensión, que se da entre fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años 50. En esta etapa quedó muy en claro que la coexistencia pacífica entre ambos bloques era casi imposible. Existía siempre el temor de que una guerra generalizada pudiera estallar y además, como ambos bandos estaban acumulando armas nucleares, todos sabían que de empezar una nueva guerra sería probablemente una guerra nuclear que pondría en riesgo la supervivencia de la especie humana. Durante esta etapa, ambos bandos buscaron generar alianzas. En 1948, Estados Unidos lanzó el famoso Plan Marshall, un plan de ayuda económica que debía ayudar a los países europeos a reconstruirse luego de la guerra. En 1949, los Estados Unidos crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como OTAN, una alianza militar defensiva que debía servir para que los países miembros se defendieran ante cualquier ataque. A modo de respuesta, en 1955, el bloque soviético creó su propia alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia. Durante todo el periodo se dio lo que se conoce como la psicología del terror, ya que ambos bandos, aunque mucho más Estados Unidos, buscaban atemorizar a la población en base a lo que se suponía que el enemigo podría hacer. Hoy se sabe que en la práctica no había posibilidades reales de guerra y que la Unión Soviética no era realmente una amenaza para los Estados Unidos, pero en la época esta visión dominó la política internacional. La segunda etapa se da entre mediados de los años 50 y mediados de los años 70 y es una etapa de distensión, en la cual pasa el momento de riesgo y las dos potencias buscan generar acuerdos y una coexistencia pacífica. Aún así, en este periodo se dieron algunos conflictos en los cuales participaron indirectamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los más importantes de estos conflictos fue la famosa crisis de los misiles de 1962. Ese año, la Unión Soviética instaló en Cuba, en la cual acababa de triunfar la revolución comunista, una serie de misiles nucleares que apuntaban a los Estados Unidos. Otro de los grandes conflictos fue la famosa Guerra de Vietnam, que significó un estrepitoso fracaso para los Estados Unidos. Para poder solucionar estos conflictos sin tener que llegar a la guerra, los dirigentes de los Estados Unidos y de la Rusia soviética instalaron el teléfono rojo, que era una línea directa entre Washington y Moscú que debía servir para que los líderes se comunicaran y pudieran llegar a un entendimiento. ¿Aló? ¿Habla el presidente Kennedy? ¿Hablo con Serapio? ¿Quién? Serapio, de apellido Josso. Serapio Josso. Presidente Kennedy, ya le he dicho que este teléfono no es para bromas. Este teléfono es para asuntos de extremada urgencia. ¡Chao! La tercera etapa se extiende entre mediados de los años 70 y llega hasta el fin de la Guerra Fría entre los años 1989 y 1991. Esta etapa es conocida como la Segunda Guerra Fría, ya que las tensiones vuelven a aumentar y se da una nueva ola de conflictos. En los Estados Unidos está simbolizada por la presidencia de Reagan, que llevó adelante una nueva carrera armamentista. A lo largo de las 3 etapas de la Guerra Fría existen ciertas características que se mantienen. La primera de ellas es la carrera armamentista. Ambas potencias comenzaron a acumular armamentos y sobre todo armas nucleares, teniendo en cuenta la posibilidad de que pudiera estallar una guerra. Entonces confiaban en que mientras más armas acumularan iban a disuadir a su enemigo de atacarlos. Otra de las características fue el espionaje.
Para lograr recopilar información sobre lo que estaba haciendo el enemigo, surgen las agencias de inteligencia, como la CIA en Estados Unidos o la KGB en la Unión Soviética, y cobran mucha importancia los espías o los agentes de información, que no solo recolectaban, sino que también vendían información sobre lo que hacía el enemigo. Hay que aclarar que muchas veces estos agentes eran dobles agentes, o sea, que trabajaban para uno pero le vendían información al otro, o viceversa. Por último, otra área en la cual los gobiernos soviéticos y yanqui compitieron por lograr la supremacía mundial fue la carrera espacial, ya que ambos querían ser los primeros en conquistar el espacio. Man, ¿qué estás haciendo? Saltás y no bajás. No hay sonido en el espacio. No, ¿qué te pasa? Lo estás haciendo vos. Yo no los estoy haciendo. Sé que lo estás haciendo vos. Te juro que suenan así. En serio te digo. Yo no los estoy haciendo. Basta. ¿Podés parar? Che, ¿lo viste a Yuri Gagarin? Seguía dando vueltas a la órbita de la Tierra. Creo que les ganamos. Si bien los soviéticos fueron los primeros en lanzar astronautas al espacio, los norteamericanos fueron los primeros en llegar a la Luna. Más allá de las conocidas polémicas sobre si las fotos son reales o si estuvieron armadas, lo cierto es que en 1969, mientras se transmitía en vivo en televisión, Neil Armstrong se transformó en el primer ser humano en pisar la Luna. Bueno, hasta aquí hemos visto las principales características de este extenso y complejo periodo. Ahora me tengo que ir, pero espero que nos veamos en el próximo. Che, man, se me ocurrió una frase buenísima para cuando nos bajemos de la nave y pisemos la luna. Escuchá. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¡Wow! Pero ya nos bajamos de la nave, man. Nos bajamos hace como una hora. Recién ahora se te ocurre. ¡Wow! La cagué.